Tengan todos muy buenos días. Hoy es jueves 20. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos. Absolutamente a todos. Bueno, hoy tenemos bastantes cosas por comentar. Hoy es la verificación del paro cívico por 24 horas y esperamos pues que todo el mundo que está en contra de la circunstancia por la que está atravesando Venezuela, pues simplemente se pare. Vale decir, hay que manifestar, hay que visibilizar la inconformidad con el gobierno, con sus políticas, con la manera como quiere imponer el Estado comunista en Venezuela sin el consentimiento suyo, sin el consentimiento de todos. Bueno, pero ayer se dio la primera, la primera manifestación del compromiso unitario por Venezuela como mandato de la consulta que se realizó el domingo 16 próximo pasado. Bueno, este compromiso unitario por la gobernabilidad que presentó ayer la oposición en voz de Henry Ramos tiene como primer objetivo la justicia social como prioridad. Señala que el modelo político que nos gobierna hoy, totalmente ideologizado, por cierto, convirtió al pueblo de Venezuela en objeto de una ideología y no en el sujeto de su propia transformación positiva. Y esto es absolutamente cierto. De tal suerte entonces que la Unidad Democrática acuerda establecer como agenda del próximo gobierno la aplicación de un plan de atención inmediata de la crisis humanitaria con énfasis en la alimentación, abastecimientos, salud, medicamentos, atención, la necesidad de respuestas concretas al legítimo descontento popular con sentido de urgencia y de prioridad. De igual manera, un plan efectivo y profesional que ataque de forma definitiva el tema de la inseguridad, generando una política contra la inseguridad, la violencia, la delincuencia, una depuración y saneamiento de los cuerpos policiales que incluye por supuesto a la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, todas las policías, incluida la Guardia Nacional, el desarme de los paramilitares en Venezuela y por supuesto esto tiene que tener un alcance por mandato constitucional de la Fuerza Armada en el propósito de desmovilizar la guerrilla presente en Venezuela. El compromiso fundamental, superar la pobreza. Ese es el compromiso mayor que hace las fuerzas políticas democráticas. Por demás, se compromete a un gobierno de total amplitud, un programa común de unidad nacional, un compromiso por demás de un candidato presidencial electo en primarias, así deberían ser electos todos los candidatos a cuerpos deliberantes deben ser electos en primarias para garantizar precisamente que exista una identidad entre lo que el elector considera es realmente su dirigente y no lo que le pongan para que vote por él. Todo debe ir, no solamente la presidencia, todo tiene que ir a un proceso, a un proceso primario. Están comprometiéndose por demás a quien le corresponda ser presidente, no puede reelegirse, de igual manera están considerando que la reelección es un tema que debe ser ya cancelado en Venezuela, las personas solamente pueden gobernar una sola vez sin posibilidad de estar en este ritornelo de estar volviéndose a lanzar por imperio de sus propias aspiraciones. Bueno, señalan que este es un gobierno unitario, amplio, plural, eficiente. Hablan de incorporar a los más capacitados que hayan demostrado vocación de servicio y sensibilidad social y patriotismo. Por cierto, hablan de que no existirá persecución contra funcionario alguno, obviamente, porque si no, no estaríamos hablando de poder reunificar a los venezolanos. Están por demás hablando de que
Bueno, ya lo dije, están renunciando al derecho de la reelección inmediata, están hablando de un gobierno de unidad y reconstrucción de naturaleza civil, cada quien a su trabajo, la Fuerza Armada a su trabajo y los civiles a su trabajo. Eh, Se habla por demás de el estricto acatamiento a la Constitución, devolver, devolverle a la democracia los poderes y contrapesos que tienen los distintos poderes públicos para que pueda funcionar el control real de la administración y del Estado de Derecho. Se compromete este acuerdo a la cooperación con las autoridades regionales y municipales sin distingo de militancia política, el respeto por la descentralización política prevista en la Constitución, y yo diría que aquí el acuerdo queda corto porque se trata es de utilizar la descentralización como una política, ¿verdad?, para hacer eficiente el funcionamiento del Estado. Vale decir, la descentralización tiene que ser una política de Estado, no puede ser una dádiva. La descentralización es un mecanismo de perfectibilidad democrática, no una dádiva. La descentralización y la autonomía que deben tener las regiones es el instrumento para poder con eficacia y eficiencia enfrentar la crisis política, económica, social e institucional que tiene Venezuela. Aquí debo señalar que no se trata de cambiar la centralización del chavismo por la centralización de un gobierno unitario de amplitud. No, se trata de cambiar el modelo. Si no se cambia el modelo centralista por uno descentralizado, fracasaremos. Escucha bien lo que les estoy diciendo, fracasaremos. A lo que tenemos que tenerle temor de aquí en adelante es al fenómeno Nicaragua, vale decir, que después que Daniel Ortega salió de la presidencia de Nicaragua, entra Violeta Chamorro a hacer un gobierno con políticas liberales que disparó términos de inflación, etcétera, y lo que hizo fue lograr que retornara nuevamente los sandinistas a Nicaragua. Entonces, en Venezuela, si no se cambia el modelo político centralizado y centralizador por uno descentralizado y autonómico, cometeríamos el mismo riesgo. Hago de esto un llamado de atención, toda vez que la posición política que el Táchira debe tener en el escenario nacional tiene que ser, uno, de aporte fundamental en lo que tiene que ser el nuevo modelo para enfrentar la crisis, y es un modelo autonómico y descentralizado que debe ser apoyado por las instancias nacionales. Si nosotros no desarrollamos el país de los estados hacia el centro y se sigue manejando el concepto de que el país se desarrolla de Caracas hacia los extremos del país, volveremos a cometer los errores por los cuales la Cuarta República se colapsó. Vale decir, ese fue más o menos el concepto con el que se manejó el tiempo de la Cuarta República. Entonces hago esto para dejar la salvedad, por cierto, de que necesitamos tener una voz propia y un planteamiento político del Táchira como región, del Táchira como Estado, de los Andes como región, en función a nuestra raíz política histórica que tiene que ver con las autonomías y la descentralización político-administrativa. Y recomendarle al centralismo de la oposición, que también existe, que la descentralización tiene que ser una política de Estado para lograr el perfeccionamiento del funcionamiento de la democracia, de sus instituciones y con ello la reivindicación seria y cierta de los venezolanos en lo que tiene que ver con su calidad de vida. Dicho de otra manera, aquí nadie conoce mejor los problemas de cómo hacer de la frontera una frontera más viva a la cual le podamos sacar mucho más provecho que nosotros los tachirenses no lo conocen los caraqueños. Por eso es que hablo en estos términos. En esta parte del programa quiero comentarles algunas cosas que han venido sucediendo y que habla de cuál va a ser la conducta del gobierno con su brazo ejecutor, la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, en cuanto a lo que tiene que ver con las protestas. Fíjese que
Ayer, por ejemplo, se presentaron situaciones irregulares en la urbanización Rómulo Colmenares. Los vecinos han denunciado que la Guardia Nacional arremetió ayer en la tarde y en la noche nuevamente contra manifestantes, pero también contra vecinos de la urbanización Rómulo Colmenares. Hablan por demás de que civiles armados atacaron a un grupo de ciudadanos que se encontraban en la zona protestando contra el gobierno nacional y la Asamblea Nacional Constituyente, y existió represión y detonaciones con armas de fuego. ¿Quiénes? Dicen los propios vecinos. Guardia Nacional y paramilitares. Denuncian que hay ataque con armas de fuego. Eso por supuesto revela el carácter de la ofensiva militar que están haciendo contra los ciudadanos. Por demás, ayer se dio la circunstancia también de la detención de un médico veterinario, Boscán, en unas circunstancias, en unos hechos que no están del todo claros, porque hay quienes afirman que al médico veterinario le sembraron lo que las fotos han presentado. El gobierno, cuando presenta las fotos, lo presenta con armamento, lo presenta, y dicen que eso es sembrado porque la persona, el médico veterinario, fue detenido bajándose de su carro. Ahora bien, el problema que existe en esto es que el gobierno no tiene credibilidad a la hora de presentar, a la hora de mostrar, a la hora de presentar su verdad. El gobierno tiene serios problemas de credibilidad. Es así, por ejemplo, que estando el médico veterinario que lo tenían encapuchado con los policías, cuando el gobernador fue a quitarle la capucha para presentarlo como un trofeo, el video que estaban haciendo no lo pudieron terminar de hacer porque el médico veterinario de una vez dijo que la lucha era por la libertad y por la democracia, y por supuesto pues les impidió mostrar el escenario conforme al cual se desencapuchaba a alguien que querían presentar quizás como el líder, el organizador, etcétera, de las circunstancias por las cuales el gobierno pueda querer acusarlo. Ese tipo de conducta, por cierto, ilegal, es lo que demuestra que hay poca seriedad en la presentación de argumentos. Los que conocemos al médico veterinario sabemos que es una persona que se maneja sin armas. De hecho, en las oportunidades que lo he visto en la lucha, lo he visto en la lucha pacífica no violenta, no exactamente en la lucha violenta. Bueno, pero también quiero señalar, por ejemplo, que esa conducta del gobierno ahora tiene que ver también, y de la Guardia Nacional, con unos hechos que se vivieron también ayer en la tarde. Ayer en la mañana, en PDVSA Gas, en Las Lomas. Porque a tempranas horas repartieron 400 números. Quedaron 200 personas más o menos sin número, y a estas personas que estaban todavía en las afueras, la Guardia Nacional le lanzó gas lacrimógeno y los empleados de PDVSA Gas le lanzaron piedras desde adentro. La gente, por supuesto, vivió momentos de tensión, la gente corría, dejaba las bombonas, bueno, y después empezaron a ver cómo hacían para recoger sus bombonas, pues vale decir, en unas circunstancias como esta, pues, cómo se pueden defender. Ahora, esa es la conducta que va a tener ahora el gobierno. El gobierno va a reprimir todo tipo de protesta, aun cuando sea por gas, sea por falta de alimentos, de medicinas. Para el gobierno toda manifestación es un acto de terrorismo. Esa es
de forma definitiva también la verdad verdadera. Para el gobierno toda protesta es un acto de terrorismo y va a ser reprimido en esas características y en esas condiciones. Y esto quiero conectarlo con esta nueva conducta, está conectada con el nuevo plan de justicia, lo que Maduro ha denominado el plan de justicia de emergencia. Este plan de justicia de emergencia, que es una suerte de plan fast track, donde establece un sistema de justicia paralelo, es altamente peligrosa porque este sistema de justicia paralelo del cual habló Nicolás Maduro, plan de justicia de emergencia, ese plan de justicia de emergencia define entonces un plan paralelo de justicia, pero habla entonces de una indefensión jurídica. Se trata de una indefensión jurídica porque se trata de tribunales especiales hechos a la medida de lo que el gobierno quiera dictaminar. Dice el gobierno, es para capturar conspiradores. Pues no tengo la menor duda que captura conspiradores, lo mete en el plan de justicia contra los conspiradores y saldrán sentenciados. El objetivo, como lo dice Maduro, es búsqueda y captura y castigo ejemplar. Bueno, no tenga la menor duda entonces de que se instauró en Venezuela un plan de persecución contra todo el que sea opositor, contra todo el que promueva, esté en cualquier tipo de protesta. Quiero por demás señalar que este sistema de justicia paralelo se pone de espaldas al sistema legal. El gobierno está tumbando de forma definitiva las libertades fundamentales, las garantías al debido proceso consagradas en la Constitución. Este plan de justicia paralelo tiene por objetivo es perseguir, capturar, procesar, condenar y aniquilar a todo lo que se le oponga al régimen. Esta iniciativa va a ser por demás llevada adelante por personeros que tampoco es que tienen una hoja intacta, intachable en la vida venezolana. Toda vez que se trata del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y de la vicefiscal Catherine Harrington, quien ha sido cuestionada en oportunidades, porque además esta señora al parecer es la esposa del jefe del SEBIN, de tal manera que van a cobrar y se van a dar los vueltos. Ya la comunidad internacional, las ONG en Venezuela, las organizaciones políticas, todos hemos hecho la advertencia de que la justicia militar para juzgar civiles no es competente de conformidad con la Constitución. Y por eso es que ahora a todo el mundo que detienen le imputan un delito de terrorismo para que pueda ser juzgado en la justicia militar y con eso lo sacan del juez natural, que es un juez civil, y lo sacan del control de la fiscalía también civil, que ahora tampoco está siguiendo las órdenes del gobierno en línea directa como antes lo hacía. Llevamos 100 días de protestas, más de 96 fallecidos, en una circunstancia a donde el gobierno tampoco al parecer quiere dar muestras de rectificación frente a lo que ha sido una manifestación de más de 7.600.000 venezolanos diciéndole no queremos esa constituyente. Bueno, la unidad anuncia que el paro cívico nacional de hoy es de 24 horas, desde las 6 de la mañana de hoy, jueves, hasta las 6 de la mañana de mañana viernes. Está diciendo por demás la unidad que este paro cívico nacional viene acompañado de un trancazo incluido. Y está
hablando la unidad de que esta es una medida de presión, es una medida para manifestar el ejercicio de estar en contra de la constituyente en razón a que no quieren ni rectificar el tema constituyente, entendiendo que es el pueblo el que tiene que decidir y de conformidad con ello debe realizarse el referendo aprobatorio o negatorio de esa constituyente. Vale decir, si el gobierno convoca el proceso de referendo para que el venezolano vote si quiere o no constituyente, con eso se acaba el conflicto. ¿Dónde se origina el conflicto? En que Maduro no quiere convocar al venezolano para que el venezolano defina si quiere o no esa constituyente. Ahí es donde gravita el conflicto actual con el tema constituyente. Por eso hemos dicho que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, pero al parecer estamos en presencia de un sistema que ha perdido toda característica democrática. Ustedes saben que una de las condiciones de los gobiernos democráticos es el consenso. En el ejercicio de la democracia se gobierna por consenso. En los gobiernos comunistas se gobierna por aplastamiento, vale decir, una minoría aplasta a la mayoría e impone el criterio que a bien tenga en ese momento determinado. Entonces, cuando a usted le preguntan, bueno, por el origen del conflicto, ¿cuál es? Bueno, el origen del conflicto en el punto constituyente es que el venezolano no fue consultado. Maduro usurpó la soberanía popular valiéndose del TCJ para decir que lo que hace Maduro usurpando la soberanía popular es exactamente lo que hay que hacer. No les vale ni siquiera que la fiscal que antes estaba con ellos esté diciéndoles que eso es incorrecto, vale decir, ellos se imponen a fuego, están abriéndose paso a fuego, a bala, a tiros, están abriéndose paso para instalar esa constituyente. Que dicho sea de paso, con ese sistema electoral que diseñaron, conforme al cual una minoría logra controlar el cuerpo colegiado, asamblea constituyente, si nosotros consideramos que las personas pueden ejercer más de 5 votos a la vez, pues estamos en presencia de un fraude incluso numérico de representación. Y a eso hay que agregar los anuncios que el propio Consejo Nacional Electoral ha hecho en el sentido de reubicar centros electorales. El problema que está creando el Consejo Nacional Electoral con este tema es que ya no hay cuadernos, no hay tinta indeleble, ahora van a reubicar 750 centros con el cuento de que en esos centros ha existido conflicto y el Consejo Nacional Electoral considera que el Plan República y la Fuerza Armada no van a controlar la protesta. Fíjese entonces que el CNE califica a la Fuerza Armada como incompetente, porque está diciendo vamos a reubicar 750 centros, ¿verdad? Porque ahí ha existido conflicto. Vale decir, el Consejo Nacional Electoral está admitiendo que el Plan República no va a controlar en esos 750 centros, no va a controlar el orden. Entonces simplemente reubica los centros. Pero ¿cuál es el problema de reubicar estos centros? Es que reubicar los centros puede implicar desactivar el sistema de autenticación integral, lo que le permite obrar sin ningún tipo de restricción en el manejo de la cantidad de votos. Obviamente, manipular los datos de participación y este sistema de autenticación integral pudiera ser o es una limitante en este proceso, en el proceso que está conduciendo el CNE para el propio madurismo. Entonces fíjese que es curioso, el Consejo Nacional Electoral no cree en la Fuerza Armada, no cree en el Plan República, que ha reprimido brutalmente como le ha dado la gana, pero el Consejo Nacional Electoral dice que reubica 750 centros
y entonces para donde los va a reubicar, se supone que el Plan República sí va a tener control de esos centros. ¿No le parece extraño? A mí me parece muy extraño que el Plan República se declare incompetente y la Fuerza Armada también para tener controlado unos centros que mañana pasan a ser parte del Plan República. Vale decir, mañana viernes el Plan República toma todos los centros de votación, a excepción de los 750 centros que van a ser reubicados por posibles problemas. Vale decir, le meten a la futurología y entonces resuelven desactivar 750 centros, que por demás puede correr el riesgo de quedar como los centros de Miami que quedaron cerrados de forma definitiva. Pero advierto que así como un chavista puede votar 5 veces, así como un madurista puede votar 5 veces, así como se pierde el criterio de el voto universal, directo y secreto, así como se pierde la proporcionalidad votos por constituyente elegido. Ahora nos encontramos que con esta reunificación, con esta redefinición de estos centros, ¿verdad? De 750 centros, se puede desactivar el sistema de autenticación integral, lo que le va a permitir tener un control de la data, de resultados y de participación a placer, como le guste al Consejo Nacional Electoral y al gobierno. Quiero decirles que si en modo alguno usted no quiere participar de ninguna manera en este proceso, no acude entonces a la compra en los abastos controlados por el gobierno, donde tenga que poner la captahuella, el dedo en la captahuella, porque al parecer los recibos que están emitiendo, los recibos de compra, es que usted comprando actualmente ya está participando en el proceso constituyente del próximo domingo, de este domingo en 8, perdón. Entonces, estamos en presencia de una circunstancia totalmente aberrante porque no tiene control de ninguna naturaleza. Bueno, llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado, mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame en Twitter, @Carlos Casanoval. En Facebook, Carlos Casanova. Me despido con este pensamiento. Pierde el miedo a equivocarte y vivirás una vida. Pierde el miedo a equivocarte y vivirás una vida creativa. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana nuevamente aquí en esta conexión mágica y espiritual que tenemos todos los días. Los quiero mucho, que la preciosa sangre de Cristo nos cubra, nos selle y nos proteja hoy que vamos a estar junto a muchos venezolanos en la calle. Los quiero mucho, muchísimas gracias.